Bona tarda a tothom, en principi, Bona tarda. i moltes gràcies per ser-hi presents a aquesta 8ª sessió del segon taller introductori al estudio del ser rayos. Hoy es viernes 10 de mayo y vamos a hacer el séptimo rayo. El rayo que ha vertido ríos de tinta en los últimos, pues diría yo, 50, 60 años. Prácticamente desde los años 30 del siglo pasado, que se empieza a hablar de la nueva era, se empieza a hablar del séptimo rayo. Generalmente, a mi modesto modo de ver, mi ignorante modo de ver, de una forma bastante equivocada. No es el rayo que una parte de la humanidad, sobre todo la humanidad idealista, anclada en los valores de los años 60 del siglo pasado, quiere ver. Eso no va a ser así. Y no va a ser así, después lo vamos a ver. Los colores, como que veis aquí, no son gratuitos, me imagino, lo entendemos, ¿no? El color morado, el color lila, ¿no? Ese color tiene algo, una nota que si esta primavera salís al campo, vais a ver que hay una efervescencia de flores lilas increíbles. Hace unos años eran amarillas. Había infinidad de tipos de manzanillas, de gualmarzas, de ginesta y de infinidad de plantas amarillas. Y últimamente son plantas de este color, plantas lilas. Se dice a niveles internos que es que un tipo de devas que antes estaban latentes se están manifestando. Los devas uranianos, los devas del séptimo rayo, se están manifestando tanto en la Tierra que en el reino vegetal consiguen que esto suceda, que generar flores de ese color. Los colores, luego lo hemos explicado algunas veces, tienen una razón de ser. Cuando aparece una planta, un color determinado, hay un ángel que a través de su expresión natural manifiesta ese color. Lo importante es que lo pudiéramos percibir como una nota musical, como una vibración. Eso todavía la gran mayoría no tiene esa capacidad de detectarlo así. Sin embargo, lo ideal del color es que lo percibamos como una nota musical. Esto que a veces ha contado aquí la Cámara Rossinyol, esta capacidad incluso de ver las notas musicales como colores, tiene un nombre específico. Sinestesia. Sinestesia, exacto, muy bien dicho. Entonces, esta capacidad con el tiempo la debemos desarrollar, porque esa capacidad nos va a permitir interactuar con los elementales, con los devas del reino vegetal. Eso es muy importante. Bien, preguntas. ¿Qué es la magia? ¿Qué es el nuevo orden mundial y qué es la síntesis? Os he puesto aquí una geoda preciosa, ¿no? ¿Qué mineral es? Amatista. ¿Y por qué la amatista? Porque es morada. Porque es la piedra preciosa del séptimo rayo. No olvidemos una cosa, el séptimo rayo básicamente es el rayo del reino mineral. Fijaos qué cosa más rara, ¿eh? Tiene que venir algo de fuera, una energía de Urano. Urano la va a filtrar. Urano es un planeta muy interesante. Os he puesto unas cuantas fotografías de la NASA ahí dentro, sacadas de internet. Pero lo que sí quiero es que entendamos una cosa. Séptimo rayo está asociado a magia, está asociado a nuevo orden mundial y también está asociado a síntesis. ¿Qué rayo por excelencia era el rayo de la síntesis? ¿O es el rayo de la síntesis? El one. Al one. Yes. El number one. El number one. The first. El primero. El único. El único. Y voy a decir el primero y el único, por una razón muy sencilla. Porque el primero y el séptimo serían en este caso la cabeza y la cola del dragón. Famoso Ouroboros del símbolo de la expresión teosófica. Aquí veremos el propósito divino que cuando realmente se ha manifestado por todo el plano de manifestación, acaba volviendo a ser nuevamente síntesis. Y esto es aplicable prácticamente a todos los rayos, pero en este en especial tiene una particularidad excelente, y es que consigue materializar en el plano físico el propósito. El propósito del primero se acaba manifestando en el séptimo, con lo cual te está diciendo que el primero y el séptimo es exactamente lo mismo. Fijaos que hay que hacer todo el recorrido. Podemos hacer una analogía con el viaje de la mónada, la inmersión en la materia, como empieza a ser mineral, después la conciencia se levanta, empieza a ser un vegetal, saltamos al reino humano y del reino humano del reino animal al reino humano, y al final conseguimos esta explosión de conciencia que nos hace conscientes de ese proceso y nos devuelve otra vez al estado prístino original, al estado de la mónada, del espíritu. Esto lo conseguiremos en la medida en que entendamos qué es la magia, qué es la interacción con estas fuerzas ocultas de la naturaleza, de la materia,
qué es la interacción con el mundo débico, con el mundo angélico, y entendamos que cuando eso se produzca, en el mundo se va a producir una nueva civilización. A esa civilización le vamos a llamar nuevo orden mundial. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: todo lo que circula por Internet relativo al nuevo orden mundial está teñido de catastrofismo, está teñido de miedo, está teñido de un rencor hacia y de una, diría yo, una cierta intencionalidad de querer confundir a la gente a lo que viene. Lo que viene, tengamos en cuenta lo siguiente: es maravilloso, pero es maravilloso desde el punto de vista de la conciencia, no de la forma. La forma como la conocemos debe desaparecer, debe destruirse, porque el propósito del primero no puede construir. Tiene que romper el primero. El séptimo va a construir con lo que el primero le indique, y lo que tenemos actualmente como civilización no resulta apropiado para que esa luz, esa nueva luz de Acuario, que es el séptimo rayo, se pueda manifestar. Faltará todavía bastante tiempo, bastantes miles de años que lo podamos ver. De hecho, en la era de Acuario no vamos a ver esos resultados del séptimo rayo. Vamos a ver algunas cosas. Tendríamos que irnos a Capricornio o a Sagitario para ver el resultado final. Pero el grupo que quede en la era de Acuario sí que estará preparado para soportar las energías que vendrán después. Y muy especialmente estas. Las palabras de poder. El séptimo rayo. Lo superior y lo inferior se unen. La cabeza y la cola. He cumplido con mi propósito. Si en el primero dije que afirmaba la realidad, y en el segundo que veía la máxima luz, y en el tercero afirmábamos de nuevo que soy el propósito mismo, cuidado, porque esto y esto vienen a ser exactamente lo mismo a un nivel superior, aquí decimos lo siguiente: lo superior y lo inferior se unen. Pero fijaos lo que decía el sexto: lo superior controla, y el quinto, tres mentes se unen. Lo dejamos, ¿no? El cuarto, dos se fusionan en uno, la búsqueda perpetua del equilibrio, la síntesis, la armonía. El equilibrio, el cuarto rayo, como es un rayo intermedio, es un rayo de atributo, el primero de los rayos de atributo, en el fondo está equilibrando las energías de los siete. No podemos entender los siete rayos sin trabajar la energía del cuarto, pero no la podemos entender tampoco sin manifestar la energía del segundo, y menos aún sin manejar el propósito mismo, la actividad inteligente. La razón estriba en que es un proceso dinámico que utiliza siete energías diferenciadas, pero que en el fondo, esas siete energías son subrayos o energías subyacentes de una energía única. Esto es como el famoso prisma, que cuando pasa la luz podemos ver la refracción y vemos los siete colores. En el fondo la luz es única, pero cuando se manifiesta en los planos kármicos se manifiesta diversificada. Aquí con estas energías viene exactamente a significar lo mismo. Las notas claves: que los constructores cesen su trabajo, el templo está terminado. Que el alma tome posesión de su herencia y desde el santo lugar ordene cesar todo el trabajo, que entonces en el silencio entone la palabra. Es muy rimbombante, ¿no? Parece que resuena, hay un eco mántrico en la conciencia, como si estuvieran hablando de algo. Algo se acaba, y lo que se acaba, a ver qué es. El trabajo creador ha finalizado. Yo soy el creador, nada queda sino yo. ¿Qué vemos aquí? Vemos la energía del propósito del primer rayo cuando ha cumplido con su trabajo, cuando realmente ha escrito los surcos de ese nuevo orden mundial, de esa nueva civilización. Imaginaos un puntero láser que vamos dibujando por el suelo unos surcos de una nueva civilización. Ese es el propósito del primero, que el séptimo ha permitido construir aquí, en el plano físico. ¿Muy rápido o voy lento? Pregunto. Si queréis, bueno, lo anterior. El trabajo creador ha finalizado. Estamos hablando de una conciencia que realmente ha reconocido que su proceso de inmersión en el campo de la materia karmática y más densa, es decir, en ese espacio vital que ese gran arcángel Mahadeva creó para que los lobos evolucionaran, esa parte del trabajo que tenía pendiente ha finalizado. Con lo cual, quiere decir que ha vuelto, como está ahí en el símbolo del Ouroboros,
ha vuelto a su lugar de origen. Y ese lugar de origen le dice nada menos lo que ya sabía en un principio. Yo soy yo, nada queda. Ya lo he consumado eso. Consumado eso, ¿cuál es aquella frase? Consumatum est. Se acabó, ya está hecho el trabajo. Aquí se nos quiere decir eso, exactamente, pero hay que ver una cosa. Relativo al ser humano, el séptimo rayo, os voy a decir una cosa un poco fuerte. No deja de ser una bella quimera. Si supiéramos lo que implica trabajar con el séptimo rayo, seguramente que algunos saldríamos corriendo por la puerta, por la ventana. Tenemos que cambiar tanto, tenemos que renunciar a tanto, tenemos que tirar tantas cosas por la ventana y desprendernos de tanta forma de pensar caduca, de tantas emociones trasnochadas, de la manera que tenemos de sentir, de amar y de entender, por ejemplo, la espiritualidad, que si nos dijeran en qué consiste el nuevo orden mundial, a lo mejor nos quedaríamos aterrorizados. Porque lo que nos va a pedir el séptimo rayo es ni más ni menos que nos desnudemos, que renunciemos a todo lo que tenemos. Y si no lo hacemos, el karma, Saturno, se va a encargar de nosotros. El tercer rayo de actividad inteligente nos va a poner de nuevo contra las cuerdas. Nos va a dar una oportunidad, nos va a dar infinitas oportunidades. Pero teniendo en cuenta lo siguiente, a medida que vayamos evolucionando, vamos a darnos cuenta de la oportunidad que hemos perdido. Y lo peor que hay es reconocer en un momento dado de tu vida que en la anterior encarnación, por ejemplo, fracasaste. Seguramente que algunos de los que estamos aquí, en esta reunión o en otras como estas, en un momento determinado de su bagaje espiritual, han sido conscientes de que en la anterior encarnación pues las cosas no fueron como deberían haber ido. Eso se obtiene en una milésima de segundo. Y en esta, cuando eso se reconoce, uno se aplica la lección y hace todo lo posible para que no se vuelva a equivocar uno más, para que no vuelva a producirse ese error, porque ese error implica retrasar la evolución y sobre todo no desde la perspectiva personal de quiero evolucionar para tener sabiduría, no, quiero evolucionar para poder transmitir equilibrio, paz, armonía a mis semejantes, que es sabiduría. Ojo, no entendamos la sabiduría como el que conoce todo lo que hay que hacer, sino como aquel que es capaz de mantener el equilibrio y la armonía en estados de conflicto. Hoy al ser humano se le pide eso. No se le pide otra cosa. No se le piden grandes conocimientos, porque los grandes conocimientos están ligados muchísimas veces al desarrollo del vehículo mental. Y hay mucha gente que por las razones circunstanciales que sean, porque tenemos un 70% prácticamente de conciencia blanca en la Tierra, no puede trabajar a niveles mentales. Pero sí que puede mantener el equilibrio emocional. Y cuando lo haga, estará en vías de que la masa mental se active. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Este séptimo rayo es el rayo de la nueva era, ¿no? Todos hemos hablado de la nueva era, desde los hippies de los años 60, que si la nueva era, el escape famoso, como el que se toma un litro de vodka y dice que bueno, que es válido y que francamente ya no hay problemas. La nueva era, para muchas personas hoy en día, sobre todo jóvenes, movimientos marginales, movimientos tipo marihuana, LSD, incluso de pseudoespiritualidad, y quiero decirlo claro, porque mezclar drogas con espiritualidad no es correcto de ninguna manera, son cosas completamente diferentes. Esa idea que tienen ellos, por ejemplo, de lo que es el nuevo orden mundial o del séptimo rayo es una idea bastante equivocada. ¿Pero por qué la tienen? Pues por una razón muy sencilla, porque el séptimo rayo nos pide a todos trabajar. Trabajar pero muchísimo. Tanto es así que tenemos que picar piedra, pero imaginaos que tenemos delante un muro increíble de piedra y tenemos que pasar la otra orilla. Y se nos ha dado un pico y una pala. Es decir, se nos han dado herramientas internas y tenemos que destrozar eso, de hacer un agujero y traspasarlo. Claro, cuando no hay ganas de trabajar, uno se inventa mil historias. Se cree que con poner florecitas en cualquier historia o tocar un tipo de música determinada o fumarse un canutillo de estos, pues uno se libera. Y no se libera de nada, se está echando más karma encima. Y al final tendremos un problema con una gran parte de esta población que ha recurrido al consumo de estupefacientes. Cuando tengan algunos 50 años, pues tendrán a nivel neuronal unos serios problemas degenerativos, que ya los tienen ya con 30 años, 35 y 40, cuando lleguen a los 50 ya veremos el problema que tenemos, con el consiguiente gasto económico, etcétera, etcétera. Es el rayo de los constructores y el rayo de los diseñadores, luego hablaremos más. Y es curioso, ¿os habéis fijado en los 150 años aproximadamente las ganas que hay en el planeta Tierra de hacer cosas diferentes? Imaginaos arquitectos. Aquí tenemos un edificio muy curioso, de principios del siglo XX, me imagino que debe de ser.
por la estructura. Aquí al lado hay otro tipo modernista, que es lo de Erasmus, me parece que es la residencia Erasmus. Sí, está aquí un poco abajo. Tipo modernista que es preciosa, con unos mosaicos tipo trencadís, magnífico. Y luego hay otro por ahí, en la esquina, que tiene un aire tipo ya más minimalista, es decir, líneas rectas, nada de florituras, al grano, una ventana es una ventana. El de los constructores también no es el cuarto rayo. También. Pero sobre todo el séptimo. ¿O? Es que, a ver, constructor puede ser todo. No, ya, por supuesto. Y el segundo sobre todo. Claro. Es que, ¿qué entendemos por construir? Un tratado, por ejemplo, de filosofía esotérica también es una construcción. Sí. El tercero también, ¿no? También. Lo que pasa que cuando se construye, por ejemplo, cuando uno diseña una caja como esta, por ejemplo, esto es una hucha, ¿no? Una alcancía, una guardiola. ¿Qué está proyectando aquí? Una idea. Está proyectando unas energías. Y estas energías no son una simple forma así ilusoria que dices, mira qué bonito queda, ¿no? Cada vez que hacemos, por ejemplo, un edificio como este o una sala como esta, estamos aplicando un tipo determinado de energías y estamos posibilitando que determinado tipo de devas acudan aquí. Y si los devas están a gusto aquí, la energía que circulará en este lugar será una. Y si no están a gusto, vendrá otro tipo de devas, más inferior. A ver, en Montjuic tenemos la Fundación Miró. Conocéis la estructura de ese edificio. Tiene una particularidad específica. En la calle Aragón hay otro edificio también de otra fundación famosa, y lo que tiene arriba, a ver, no vamos a mencionar el nombre, pero miraoslo bien. ¿Creéis que esa construcción emana algo positivo? No. Luego hay otro tipo de construcciones por ahí, algún monumento, el que está en la puerta de la Ciutadella, de un famoso también de este señor, que francamente el famoso piano ese con el chorro de agua encima en un cubo de metacrilato indica algo. ¿Creéis que ahí hay una energía positiva? Yo invito a la gente a que lo compruebe, porque según es la forma, así será la energía que pueda emanar y se pueda almacenar dentro. Pensamos una cosa, ¿por qué se le asocia tanto el séptimo rayo al oro? Por ejemplo, aquí tenemos una mesa, hay varios instrumentos encima, varios artefactos. ¿Cómo creéis que circulará mejor la energía? ¿Con un montón de trastos encima de la mesa sin ton ni son o correctamente ordenados? Correctamente ordenados. ¿Y por qué? Porque a fin de cuentas uno puede tener la mesa llena de papeles y tener su área específica de trabajo, etcétera. Es como las sillas. A ver, si no las voy a usar, ¿qué más me da? Que estén amontonadas correctamente o apelotonadas como si fuera ropa, etcétera, etcétera. ¿Qué creéis que hay? Si la ponemos de cualquier manera, es decir, imagina que cogemos las sillas y en vez de coger como se las suele hacer habitualmente, que se van montando unas con otras para tener un espacio limpio por donde pueda circular bien la energía, decidimos tirarlas al fondo y bueno, cuando las necesite las cogeré. ¿Qué creéis que puede pasar en ese rincón? Pues que vendrá un tipo de energía, de elemental, de deva inferior, que nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque le gusta vivir en un ambiente donde no hay equilibrio, donde no hay armonía, donde las líneas energéticas no se respetan. Eso hay que tenerlo muy claro, porque esta energía de séptimo rayo nos habla de eso. De ahí que se tenga la necesidad de ordenar la casa, por ejemplo, y que se insista tanto a la gente de los niños de pequeños en la escuela, de que seamos ordenados, y con una razón increíble. Seguramente que os habrán enseñado en la escuela que había que pensar con tranquilidad, en silencio, lentamente, y que lo que uno pensaba era muy conveniente poderlo plasmar a nivel de escritura en un papel. Puede ser directamente en un ordenador, en un teclado, tanto da. ¿Con qué finalidad? Para ordenar. ¿Para ordenar qué? Las ideas. Las ideas, o para establecer conexiones neuronales. Si tenemos la capacidad de pensar correctamente, en silencio, nos atenemos a un punto de vista, lo desarrollamos, lo plasmamos objetivamente, ¿qué creéis que hemos hecho? Hemos construido. Es exactamente lo que el Deva quiere que hagamos. Lo que el ángel que está a nuestro alrededor va a hacer. Si nosotros esas ideas nos las damos de forma correcta, ¿qué sinapsis vamos a establecer a nivel neuronal? Y sobre todo, ¿qué ligámenes vamos a establecer con los ángeles? Este es el rayo de los ángeles, básicamente. También es el tercero, ¿verdad? Pero este tiene mucho de eso. El rayo de los políticos.
¿Y por qué el de los políticos? Dijimos que el sexto rayo es el rayo de los ministros, ¿no? ¿Os acordáis de aquello? Las ganas que tiene la gente de salvar al mundo y de creerse que uno está llamado por no se sabe qué divinidad a ser el dirigente de su país, y bueno, y claro, uno tiene que hacerlo porque que lo tiene clarísimo. Luego es otra cosa saber el resultado. Curiosamente, con el séptimo rayo pasa algo parecido. Hay mucha gente que ha sido llamada a cambiar el mundo, muchísima. Lo que no han entendido algunos es que primero era cambiarse ellos. Sin embargo, han querido ver en los demás, a nivel social, el cambio que se tenían que aplicar. Pero claro, han tenido que hacer a veces una auténtica barbarie para darse cuenta como almas que ese no era el camino. Pero cuando eso sucede, no tengamos miedo, que hay una ligación entre el karma nacional y el karma del propio ciudadano. No aparece un dirigente, por ejemplo, en un país, si no hay una ligación total entre la masa, entre el pueblo y el propio dirigente político. La razón es bien sencilla. Pero si ha pasado una vez, puede volver a pasar. Y puede volver a pasar porque el pueblo no despierta lo suficientemente, y un pueblo infantil, un pueblo devocional básicamente, está invocando siempre soluciones de primer rayo, soluciones dictatoriales. ¿Por qué? Porque es más fácil que te venga uno a solucionar los problemas, a que te tengas que asociar con el vecino, a que te tengas que quebrar la cabeza con la ciudadanía, a ver qué hacemos, cómo nos organizamos, etcétera, etcétera. Eso es complicado, eso exige trabajo, como exige despertar la conciencia del trabajo también. Pero ¿qué sucede? Preferimos lo fácil, lo regalado, y entonces con ese planteamiento sobrevivir no es fácil. Estamos permitiendo que, por ejemplo, aparezcan lo que se permite es que aparezca gente que te soluciona la vida, y solucionarte la vida te está engañando porque no te permite equivocarte. El gran problema de un ser humano es cuando confía la dirección, su propia dirección de conciencia o social, se la confía a otro. El séptimo rayo nos va a traer una maravilla, igual no lo veremos en esta encarnación: la desaparición de los partidos políticos, por ejemplo. ¿Y por qué? Me diréis, ¿por qué? ¿Cómo nos vamos a organizar? Pues mira, nos vamos a organizar de otra manera, con grupos de base. Los partidos políticos son una solución cristiana que no son desde la Revolución Francesa. En el Imperio Romano existía el Partido Colorado y el Partido Verde. ¿Os acordáis de? ¿Si habéis leído algo? Sí. Había sus elecciones a su manera. En la Edad Media eso pues no funcionó igualmente, evidentemente. Cuando el Imperio Romano se cae, Europa entra en un periodo de un letargo, un paralelo de 1000 años. ¿Sabéis? Si os interesa un poco la historia, fueron 10 siglos perdidos, entre comillas. Oscuros. Oscuros. El grado de civilización que se alcanzó con el Imperio Romano, acueductos, saneamiento de aguas, es decir, es algo increíble, que todavía veamos canalizaciones, todavía se descubran, por ejemplo, en ruinas romanas, tuberías de plomo de hace 2000 años y más, y esos 2000 años que duró la Edad Media hasta la etapa más oscura, pues nos hemos encontrado un retroceso de civilización tremenda. Cuidado, porque si esta civilización fracasa o se colapsa, podemos tener un problema parecido. ¿Os imagináis lo que sería el mundo sin luz eléctrica? Lo que sería sin telecomunicaciones, sin internet, sin telefonía móvil. Fijaos un momento, porque pudiera ser que llegáramos a un punto en que tuviéramos que renunciar a eso para despertar la conciencia. Y en aquel momento, cuando eso sucedió, de la caída del Imperio Romano, que cayó por muchas razones, una cuestión kármica de fondo había detrás, hay que tener en cuenta que este periodo de Pralaya sirvió en parte para que el sexto rayo, a través de las iglesias cristianas, pudiera atesorar parte de la sabiduría del pasado y la pudiera preparar y transmitirla a la humanidad futura, que es la actual. ¿Que hicieron una limpieza por el camino? Evidentemente que lo hicieron. Todo lo que es relativo al esoterismo y a la magia y la alquimia lo limpiaron bastante. Pero hay que tener en cuenta que si no se hubiera producido eso, a lo mejor, aquella sociedad, diría yo, no consumista como la actual, pero unos valores bastante frívolos, los del Imperio Romano, no hubieran llevado a buen puerto. Por lo tanto, en aquel momento se tomó la decisión de acabar con todo eso. Y hay una historia muy interesante de cómo acabaron con ellos, cortando el suministro de agua. Lo primero que los bárbaros hicieron para dominar las ciudades del Imperio Romano fue cortar las vías de agua. ¿Qué le pasaría a esta ciudad si, por ejemplo,
Se nos corta el agua, por ejemplo. O la luz, solamente la luz. Electricidad. La luz. Todo, se nos va todo, todo. Pensemos de dónde dependemos, eso es muy importante. El rayo de los revolucionarios. A ver, cuando la palabra revolucionario, ¿os acordáis de las revueltas del Mayo francés o de la Primavera de Praga del siglo pasado, los años 60 del siglo pasado? 68, ¿no? Mayo del 68. Exactamente, muy bien dicho. De las expectativas que, por ejemplo, en nuestro país, en España, se levantaron con el fallecimiento del anterior jefe del Estado, que creían algunos que esto iba a ser, bueno, jauja, más o menos. Bueno, pues jauja vino después y no era exactamente así. El rayo de los esotéricos, de los magos. ¿Qué entendemos por mago? La persona que invoca a los elementales, que invoca a los devas, que se pone allí encima de la montaña, oh Dios mío, ilumíname, o separa las aguas del mar muerto, del mar rojo que diga, ¿qué pudiera ser esto de los magos, de los esotéricos? Vamos a quedarnos con una definición interesante. Aquellas conciencias que tratan de vivir de una forma de vida subjetiva, en el mundo de las causas. Porque el mundo de las causas será siempre más interesante desde el punto de vista de la conciencia que el mundo de los efectos o de la forma. Hasta ahora utilizamos mucho la forma. Vamos a irnos a la causa. La causa cuesta muchísimo de descubrir. Generalmente es por intuición, como se descubre. Pero tenemos la obligación de hacerlo. De los diseñadores. Antes he hablado de los constructores. ¿Qué prima, por ejemplo, en esta ciudad? Esta ciudad es una ciudad de diseño. Edificios a veces, bueno, especiales y actividades especiales, artilugios de casa especiales, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanta necesidad o tantas ganas de diseñar cada 2x3 ropa nueva, zapatos nuevos, ordenadores nuevos, cuando de nuevo no tienen nada, tienen el aspecto externo? Lo interno es exactamente lo mismo. Los coches, por ejemplo, si se pudieran desnudar, tienen lo mismo siempre. Lo mismo. Es lo que cambia es la forma. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto interés en hacer eso? Para que se consuma. Para que se consuma, o porque todavía tenemos un ramalazo muy grande de sexto rayo que nos obliga continuamente y nos excita lo nuevo. Lo nuevo en apariencia, porque el séptimo rayo nos habla de lo nuevo de verdad. Y lo que estamos viendo todavía no es nuevo de verdad. Son formas caducas que necesitan ser destruidas. Sin embargo, las estamos invocando cada día. Hasta que llegue un momento que el hartazgo sea tan grande, tan grande, tan grande, que nosotros mismos nos demos cuenta del error. Todo lo que hemos pedido en esta vida nos lo están dando. Queríamos ser ricos, ya lo somos. Ya lo somos. No nos podemos quejar. De los magos lo mismo que esotéricos, de la era de Acuario. Esta energía de séptimo rayo trata de abrirse paso en la humanidad. El rechazo a lo nuevo es el origen del caos, no la energía del séptimo rayo en sí mismo. ¿Por qué tenemos tanto rechazo a lo nuevo? ¿Qué creéis que hay detrás de todo esto que hay, por ejemplo, la crisis económica, los movimientos migratorios, el cambio climático, y bueno, no sé si me dejo algo, la revolución postindustrial, la informática, bueno, la digitalización, etcétera, etcétera? Es decir, el cambio a nivel mundial del sistema económico, ¿qué creéis que hay detrás de todo esto? El rechazo que provoca en la gente, ¿qué creéis que es? Miedo, ¿verdad? A cambiar. Miedo. Porque cambiamos y decimos, vamos a peor. En principio sí que vamos a peor. Pero ¿sabéis para qué se está haciendo esto? Para que la humanidad despierte. El cambio de Porque el sexto rayo aborregó a la sociedad hasta extremos increíbles, indecibles. ¿El sexto rayo nos aborregó? Aborregó ¿O totalmente. los que nos están aborregando? Bueno, la energía devocional es que nosotros, a ver, tenemos la tendencia a eludir nuestra propia responsabilidad y recargar las tintas siempre en los políticos y en los dirigentes. Pero preguntémonos a nosotros mismos cuando hemos votado, ¿a quién hemos votado de verdad? En España es dificilísimo saber porque los sistemas son cerradas, son listas arbitrarias y cerradas y tú prácticamente no hay nadie que conozca a su diputado, eso ya lo admito. Exacto. Pero hay decisiones personales que sí se tendrían que haber pensado antes, eso sí, y somos culpables todos. Un país que, por ejemplo, tiene más tendencia al espectáculo así un poco bastante ligero, que no a la profundización y al debate, a veces no diremos que se merezca muchas cosas, pero se merece lo que tiene. Pero, o tiene lo que se por merece. ejemplo, en la vez anterior, tú votabas a uno, luego, como ese no tenía mayoría absoluta, se unía con el tripartito sin ir más lejos. Entonces, estaba gobernando uno que tú no habías votado, pero que habían amañado ellos la forma.
Entonces, cuando has dicho antes que los políticos, que nosotros no lo veremos, En esta encarnación... ¿cómo es que en no esta lo veremos encarnación. nosotros Pues aquí? porque Si en todavía- Islandia aquí ya no hay políticos, Sí, que pero- están todos en la cárcel. Pero mira, no me compares el grado de civilización y de civismo de un islandés o de un nórdico o de un británico eso es con el de un verdad. español. Sí, No, por favor. Pero de hecho Sí, eso es verdad, eso es Y si verdad. Existir existe. se puede dar en Sí otro que se lado. puede dar, pero el séptimo rayo que tenemos nosotros como personalidad de España, ya llegaremos a la diapositiva, impide que todavía eso se haga. No, aquí hay mucho que cribar, ¿eh? Y del segundo, que era el nuevo orden mundial, van a haber dos órdenes mundiales, el espiritual y el mandatario. De momento, el que va a prevalecer va a ser el político, el económico, que ya está prevaleciendo. Es Porque decir, yo me llevo... Nixon, que no sé cuántos años hace que ya no está, fue el primero que habló del nuevo orden No, mundial. viene antes, esto viene Antes mucho todavía, antes. bueno, Sí, yo sí, lo oí sí, ahí. sí. Él sí que habló del tema y él trabajó para ese orden mundial del capitalismo. Vale. Pero tiene que venir el nuevo orden mundial de la conciencia humana manifestándose. Pero la gente tiene que despertar, pero como la gente no despierta, el mejor método es apretarte hasta que te asfixien. Cuando te hayan asfixiado dirás, caramba, me falta el aire, cambia. El ser humano solamente cambia cuando le aplica la necesidad. Si no, no hay. Se dice que si no hubiera sido por las crisis europeas, hoy no tendríamos el grado de libertad que tenemos, por ejemplo, en Europa y en el mundo. Si eso no hubiera sucedido, si no hubieran habido dictaduras, por ejemplo, Iberoamérica no hubiera despertado, España no hubiera despertado, falta despertar África. Pero claro, los que lo colonizaron África hace 200 años dejaron las cosas de tal manera que va a ser muy difícil que África despierte. Muy difícil, muy difícil. No imposible, pero a largo plazo sí. Aparte que hay un karma con la raza lemur, entre la raza atlante y la raza lemur, muy fuerte. Eso se tiene que tener en cuenta. Pues el miedo al cambio es lo que nos ha generado el caos. Porque lo único que nos está diciendo la energía que entra es que hay una nueva forma de hacer las cosas. Pero claro, el que detenta el poder, imaginemos nosotros mismos, tenemos un punto de vista determinado y nos creemos que es maravilloso, que es perfecto, que es el único. Y sin embargo, la energía que viene te hace zozobrar en esa idea, en ese pensamiento, en esa creencia. Y cuando resistimos a esa energía que entra, tenemos el conflicto. Pues imaginaos a nivel grupal, a nivel social, a nivel mundial lo que está pasando, que no aceptamos la energía que está entrando. Y cuanto antes reconozcamos que está cambiando algo, mejor nos irá a todos. Querer construir todavía sobre las bases del pasado no tiene ningún sentido. Por ejemplo, esta campaña de determinada organización en contra del aborto, con imágenes de ecografía y toda la historia, ¿a quién va dirigido esto? Esto hace 30 años tenía ese sentido. Hoy en día, pero si nadie se lo va a mirar. Si es que ni los que practican esa fe siguen ese punto de vista. Exacto. Es que es lo más vergonzoso, es eso. Hipócrita. Eso es exactamente pura hipocresía. Porque hace unos años, cuando aquí no estaba permitida la interrupción del embarazo, si iban a Ámsterdam, si iban a Londres, no pasaba nada. Y luego íbamos a comulgar, o iban a comulgar. A ver, son cosas que dices, caramba, esa hipocresía tiene que, esa energía del sexto rayo tiene que desaparecer. Y tiene que aparecer la nueva, que la nueva es franqueza. O sí o no, que las medias tintas no pueden ser. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que con el séptimo rayo no hay medias tintas. O es café o es leche. Las dos cosas no. Cortado. Pero a veces da la sensación que están más despiertos la gente del pueblo que los mismos políticos. Sí, pero mira, vamos a hacer un repaso por la historia. ¿De acuerdo? Pero entonces el pueblo, ¿por qué no decide más? Porque hay cosas que salen por la televisión que es tan fácil como un día, por ejemplo, no consumir, no ir a los bares, no comprar en el supermercado. Es que es muy insolidario este país. Muy cómodo. Nuestros vecinos de aquí, los Pirineos arriba, se les podrá criticar todo lo que se quieran, todo, pero cuando deciden hacer algo, lo hacen. Fijaos que la reforma séptimo rayo que se ha aplicado aquí laboral es el único país de Europa que se ha aplicado. Y además se nos ha dicho de forma equivocada que toda Europa la tiene, es mentira. Yo os invito a que lo consultéis. Pero si todo es mentira, todo de la televisión Y otra es cosa, mentira, no te por puedes ejemplo, creer nada. un detallito, los horarios comerciales. Se nos dice hasta la saciedad que en Europa están las tiendas abiertas hasta las 12. En Ginebra a las 6 de la tarde. Exacto, se cierra pronto. Así. Y París igual. Que te encuentres una... ¿Y por qué nos lo cuentan esto? Porque preferimos no pensar
tragarnos lo que otro nos dice porque nos lo ha dicho, a desarrollar esto. Si no lo hacemos, el nuevo orden pasa por pensar, es un rollo mental básicamente. O ponemos todo o vamos a pasarlo muy mal. Y el que no se adapte en este movimiento que hay, se va fuera, ¿eh? Se arruinará, a nivel personal se arruinará completamente, a nivel moral igual. En Más que Francia, perdónenme, pero no he dicho nada, pero en todo estoy muy de acuerdo, pero para los que tienen dudas, acuérdate de que los propios gente del campo, cuando decían basta de fresas, con razón o sin razón, pero se organizaban y no dejaban pasar un puñetero camión, ¿no? Entonces eso es lo que tú creo que estás insinuando, ¿no? Que se unen, Te he dicho, hay se una podrá unión. criticar lo que se deba de criticar, Claro. porque no todo es correcto, pero sí que existe ese sentimiento de decir Unidad, de unidad. exactamente. Pero es que en Gran Bretaña, en muchas partes, Aquí no, aquí cada uno la va gente por cuando su va a lado. comprar tomates, ¿de dónde son? ¿Son del país de Gales? ¿Son de Escocia? Te los cojo, si no, no. Ujú. Ah. Esa conciencia. ¿Alguien se entera de los tomates que compra de dónde vienen? Somos el único país de la Unión Europea que pasa de todas esas normativas. Yo lo miro todo. Ojo, Sí, de dónde viene. Cuidado, que aquí el séptimo rayo falta, Bueno, el Bueno, está planeta... bien, no sé si es en Valencia, van a hacer ahora cava de la naranja o algo así. Bueno, no, sí existe. El cava de naranja lo probé hace muchos años. Ah, bueno, pero Bueno, aquí tenemos al planeta, Urano. Un poco raro, ¿no? Es la imagen. Estas son las lunas, las 27 lunas que tiene, se le han detectado por los satélites de la NASA, el Voyager, por ejemplo. Y las lunas tienen los nombres nada menos que personajes de las obras de Shakespeare. No sé exactamente por qué, pero lo tienen. Los científicos de la NASA, los astrónomos, le dieron esos nombres y así se ha quedado. Qué curioso, tiene 2 anillos, un sistema doble de anillos. ¿Qué otro planeta tiene anillos? ¿Qué está? Saturno. Cuando nos ponemos un anillo nos estamos enlazando con algo. Fijaos, Saturno por un lado, y no deja de ser curioso que Acuario esté regido por Saturno y por Urano. Saturno te pone las pilas y este va a construir algo nuevo. Eso va bien así. Es más ancha la foto, pero se ve que la perspectiva que la tomaron sale de esa manera. Es como un campo de protección que tiene. Luego hay otras fotos diferentes. Lo que pasa es que al ser la proyección, al estar en panorámico, a lo mejor se ve... No, pero está así como en vertical. Vale, Está, vale. el original pues, está en internet, en la Wikipedia estaba así. Vale. Mira, esta es la misma cortesiana, bueno, lo he sacado de internet. Y se ven los puntitos blancos que hay por aquí, son las lunas que tiene. Es una atmósfera es un planeta gaseoso, amoníaco y helio, no sé qué. Para nosotros, para respirarlo, no, como que no. Y metano, una cantidad de metano increíble. Es un planeta sagrado, es una evolución increíble. Pero la vida como la conocemos en la Tierra, como que no. Que se construya el templo del Señor, pregonó el 7º gran ángel. Entonces, 7 grandes hijos de Dios en sus lugares, en el norte, sur, este y oeste, se encaminaron con paso mesurado y tomaron asiento. Así comenzó el trabajo de la construcción. ¿Dónde está el templo del Señor? Vamos a ver. El Señor tiene su cuerpo de manifestación, su arquetipo en el plano mental cósmico. ¿Dónde tiene su trabajo realmente de expresión externa? Planeta Tierra, ¿no? Lo que circula, lo que vive en el planeta Tierra. Es el proyecto. El guardián del templo, el trabajador del arte mágico. Se ha construido el templo, guarda el templo somos nosotros también. El templo es el planeta y nosotros estamos dentro de él. Luego tiene más nombres. El mago develado, el trabajador. Estas son 2 fotos también aquí no se ven los anillos, pero tiene esto en todas las fotos que sale. Se ve que es una capa gaseosa y por abajo también tiene como unas manchas, pero dicen que es gas, lo que hay circula por internet es que hay gas. El trabajador del arte mágico, el creador de la forma, el que confiere la luz proveniente del segundo señor, del segundo rayo, ¿no? El manipulador de la varita, el mago. ¿Qué es la varita? El cetro de poder, ¿no? Conocemos todos, ¿no? El que observa desde el este, la salida del sol, ¿no? El custodio del 7º plan.
el invocador de la ira. Cuando las cosas no funcionan, invoca la energía del primero y nos lo cargamos todo, ¿no? El custodio de la palabra mágica, el mantran de poder, el guardián del templo, el representante de Dios, el que eleva hacia la vida, el señor de la muerte, el que alimenta el fuego sagrado. ¿Qué otro también era el señor de la muerte? ¿Qué rayo? El primero. El primero. Porque el primero y el séptimo prácticamente son el mismo rayo. Hay que decirlo así. La esfera giratoria, la espada del iniciador, el divino trabajador alquimista, el constructor del cuadrado, de la forma, la fuerza orientadora, el ígneo unificador, la clave del misterio, la expresión de la voluntad, el revelador de la belleza. Cuando el propósito ha sido consumado y la casa ha sido construida, se ve la grandeza del ser que la animó. Eso es algo que debemos desarrollar y solamente entender cuando tengamos esto abierto. La intuición. Quiero indicar con esta foto la intuición. Es el ojo de Horus, ¿no? Lo conocemos con ese hombro, ¿no? Con ese nombre. Ojo de Shiva, ojo de Buda, el ojo de Dios, tercer ojo, la intuición. Cuando la intuición esté realmente despierta, vamos a entender lo que significa todo eso. Y lo vamos a ver. Y lo importante es que podamos llegar a ver un día, viendo este edificio, viendo una planta o cualquier objeto, veamos la creación detrás. Veamos el ángel que está detrás y el proceso que hubo para sustanciar esa energía, ese éter, ese prana, y convertirlo en una forma que responde a un propósito. Eso es lo bueno, lo hermoso. Séptimo rayo. Vicios del séptimo rayo. Bueno, la magia negra. A ver. ¿Sabemos realmente lo que es la magia negra? La magia negra, ¿en qué se diferencia de la blanca? En el propósito se nos dice, pero claro, en la finalidad. Pues mira, hay que decir una cosa. Durante una gran parte de nuestra vida hacemos magia negra, porque no tenemos tan despierta la intuición para saber exactamente qué estamos haciendo. Pero aún así, la obligación es hacerlo. No esperar a tener despierta la intuición para empezar a trabajar. Hemos de equivocarnos y aprendiendo de la equivocación, aprenderemos a hacer magia blanca. Pensemos una cosa. Cada vez que estamos invocando, en el fondo nos quedamos con una parte del invocado. ¿Por qué? Porque nos sirve de alimento espiritual. Es decir, uno invoca luz, pero esa luz que ha invocado, lo poquito que haya recibido, no lo va a repartir con sus hermanos. Se va a quedar una parte, porque la propia evolución así dice que es. ¿Y por qué nos quedamos? Porque tenemos una capacidad de atraer increíble, y eso lo atraemos. El día que esa capacidad sea de dar nada más y no de atraer para el yo inferior, no nos quedaremos con nada. Todo lo que invoquemos automáticamente saldrá de nuestras manos. Tendremos las manos abiertas. Hoy tenemos las manos cerradas. Cogemos algo y lo guardamos. ¿Quién nos retiene algo para sí? El miedo es lo que nos impide de momento poder dar todo lo que invocamos. ¿Por qué tenemos este miedo? Porque estamos la conciencia anclada en el pasado, en un mundo ya caduco. Pero este mundo nos ha traído a este punto, y como no somos capaces o no queremos dar el salto, preferimos anclarnos en el pasado. Y ahí nos equivocamos bastante. Pero el tiempo nos tendrá que enseñar. La magia negra o el empleo de los poderes mágicos para fines egoístas. El poder de permanecer a la expectativa hasta que emerjan los valores egoístas. El desorden y el caos por la comprensión errónea del plan. Son vicios de este rayo, ¿eh? El empleo erróneo del lenguaje para lograr el objetivo elegido. Por eso es el rayo de los políticos. ¿Cuánto charlatán suelto anda por ahí? Todo aquel que prometa el oro y el moro, que nos vaya a prometer abiertamente que nos van a regalar no se sabe qué, nos está tomando, aparte de tomarnos el pelo, es un completo irresponsable. El que nos pida sangre, sudor y lágrimas, es decir, preparaos porque esto es duro, vamos a observarlo. Hubo uno en el pasado que lo pidió, al pueblo británico le pidió eso, y cuando llegaron las elecciones el pueblo británico lo mandó a su casa. Pero bueno, eso es otro problema, el karma de cada uno es así. Pero hay que decir, hay una frase del presidente Kennedy, de John Fitzgerald, que es muy interesante. En una campaña electoral, en una audiencia le dijo:
No le pidan, no le pregunten ustedes al presidente de los Estados Unidos lo que va a hacer por América. Pregúntense ustedes qué van a hacer ustedes mismos por América. Esto es muy séptimo rayo, porque si estamos en el mismo barco, vamos a tomar conciencia de que estamos todos en el mismo barco. El mismo barco es o un país, o un grupo, una asociación, o el planeta Tierra. Ojalá tuviéramos un gobierno mundial, que eso es lo que trata el séptimo rayo, de que Naciones Unidas algún día sea el gobierno del mundo. Y por ejemplo la OTAN sea un agente de Naciones Unidas, no un poder en contra de Naciones Unidas. Si esto lo conseguimos, habremos conseguido algo muy importante, pero para que el pueblo responda en el sentido de yo voy a ayudar a mi país, voy a dar lo mejor de mí para enaltecer y engrandecer mi país, tenemos que evolucionar todavía bastante. Barremos para casa, lo que contaba antes, pedimos pero me guardo en el bolsillo por si acaso. Y eso es porque todavía estamos en esta fase primaria de conciencia. Llegará otra en la que eso no se va a dar. Es difícil discernimiento en eso, ¿eh? Por eso he puesto antes el tercer ojo, porque si no, no puedes tampoco dar amor si no contienes amor. Si no lo tienes. O sea, tienes que discernir muy bien, pedir luz para poderla dar, pero aparte que no se puede dar lo que no se quiere. Claro, y elegirte en simple canalizador hacia los demás. Pero eso es difícil, y eso es lo que de alguna forma te habla el Reiki, ¿no? La magia sexual, la perversión egoísta de los poderes del alma que conducen a... ¿Qué tenemos por magia sexual? El tantra, ¿no? Conocéis la opinión de Madame Blavatsky sobre el tantra, ¿no? No. Negativa, en contra totalmente. No se debe trabajar ese tipo de energía para un fin egoísta, en este sentido, la elevación de la conciencia. La energía sexual tiene una categoría especial y sirve para lo que todos conocemos, pero no para despertar la conciencia. Para eso. A lo mejor se necesita, lo que se pretende es, necesitas la empenta, digamos, la energía de ahí para... Es un espejismo, el espejismo de los siddhis. ¿No? Los siddhis son los poderes de la... Si os habéis leído el libro de los aforismos de la yoga de Patanjali, hay muchísimas versiones, pero coger la que más os gusta, la de Johnson, la de Bailey, la que sea, y os la leéis a fondo. Y sabéis que en los libros hay el último, parece que son los resultados de las meditaciones, de las concentraciones sobre determinados chakras, etcétera, etcétera, y los poderes que tienen. Eso es la recopilación que hizo Patanjali desde miles de años sobre los beneficios del Raja Yoga. Pero si lo enfocamos desde la perspectiva de yo quiero tener el poder de la clarividencia, de la clariaudiencia o de la levitación y no desarrollo los poderes del alma como un todo, expresión divino, me estoy equivocando, porque estoy acentuando el poder del vehículo mental por un lado, del emocional por otro, del etérico por otro, pero no estoy manifestando el cuerpo causal, no estoy manifestando al yo superior, y eso es lo que deberemos hacer, no lo otro está ahí. Y si el alma está presente y existe la telepatía, existe la intuición y la clarividencia y etcétera, etcétera, y en la facultad de atravesar las puertas de las ventanas o volar, eso está muy bien, eso es un regalo. Pero lo importante es que manifestemos la conciencia, lo demás es secundario. El espejismo del trabajo mágico, el espejismo de la relación en los opuestos. El camino de la búsqueda, de la síntesis, nos lleva muchísimas veces a caer en ese espejismo, en esa falacia de que para obtener un punto de síntesis necesitamos dos versiones. Cuando no tenemos una versión en contra, nos la inventamos. Os recomiendo que veáis algunas cadenas de televisión polarizadas en el área de esos que conocemos, de bastante oscuros, que cuando no tienen un argumento, se buscan a alguien, pagan a alguien para soltar sandeces increíbles. Pero hay una parte de la población que se las traga, se las cree, y es curioso. Eso es el tema de los opuestos. Es que, claro, te dicen, es que este debate aquí en esta cadena o estos periodistas solamente tienen una línea informativa y se buscan otro que lo que dice a veces es tonterías. Además, se ha estudiado en un guión que pagan un dinero por insultar y por decir sandeces y la gente se lo cree todo. Y se lo cree, y se lo cree, y lo considera como, vamos, un referente de opinión. Es el espejismo de los pares de opuestos, nada más. El espejismo de los poderes subterráneos, los poderes telúricos, pero cuidado que estos poderes son en cierta manera involutivos, ¿eh? El espíritu de la Tierra, el ser, la conciencia, que es equivalente a la del logos planetario que creó este planeta, es involutiva. Por lo tanto, lo que nos pueda venir de él es involutivo. No tenemos que trabajar el aspecto conciencia, no el aspecto forma. Si hacemos eso nos equivocamos. Sí que hay una energía que está, hay ciertos sitios del planeta que parece que tengan algo especial.
pero cuidado con esa energía. La energía lo tendrán si realmente los que van allí están viviendo en ese estado de equilibrio. Si no, eso no va a conseguir absolutamente nada. El espejismo del cuerpo físico. ¿Qué está pasando en estos tiempos en el mundo occidental? Hay un culto al cuerpo tremendo, ¿no? Hay una reminiscencia de la conciencia lemur increíble. La gente antes posiblemente iba a las iglesias, pero es que ahora hasta los domingos por la tarde va al gimnasio. Es curioso esto, el culto al cuerpo. Creemos que a través de la perfección del vehículo externo, lo de dentro está solucionado, y es al revés. Busquemos lo de dentro y lo de fuera será lo que tenga que ser, pero no al revés. ¿Y esto por qué se hace? Pues porque es más fácil trabajar el cuerpo físico que no trabajarse la conciencia. Así de claro. Y esto que te argumentan que bueno, que uno está en equilibrio, que no tiene estrés, que no sé qué historia, que duerme muy bien, que está, bueno, que tiene una conciencia magnífica. Y esto lo he escuchado de mucha gente que hace maratones y todas las historias. Sin embargo, lo que ves es una conciencia física, no hay nada más. 4 ideas así por encima y nada más. Bueno, pero es porque no están bien educados. Porque se han abocado básicamente a lo físico, a lo denso, a lo fácil, a lo conocido, pero no se quieren hacer las preguntas clásicas de la esfinge: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde me encamino? Eso no lo quieren. Yo me refiero que no exactamente es el cuidar el cuerpo per se es negativo, simplemente que no han entendido la es negativa la actitud, por ejemplo, y lo que sí que es negativo de verdad es cuando se caiga en la paranoia de quererse arreglar el cuerpo. Si el cuerpo te lo han dado porque tienes un karma que vivir, lo que no tiene lógica es que recurras al cirujano para cambiarlo, porque el karma no te lo cambias. El karma no te lo cambias. Y lo que hace entonces es tapar, saldrá algo por otro lado. Saldrá por otro sitio, o en esta encarnación o en la siguiente. Esto, a ver, no es lo mismo una cirugía reparadora puntual que quererse cambiar de color de piel, como cierto personaje famoso que ya no está. No hablo de eso. El espejismo del misterio y el secreto. ¿Cuántas veces cuando hemos hablado de magia no lo hemos dicho en voz calladita, que no se entere nadie, que no sé qué, que no sé cuánto? Es otro espejismo. Pues te voy a decir el porqué. Por mucho que se publiquen los mantras de poder, si la persona que los entona o los recita no tiene la suficiente evolución, no sirven para nada. Es más, son perjudiciales porque lo que va a invocar va a ser lo de abajo. Eso es el aprendiz. ¿Os acordáis del mito del aprendiz de brujo, no? Que invocó a los elementales, pero como no tenía capacidad de invocar al verdadero, invocó al pequeño. ¿Y qué le vino? Pues le vino un vendaval que acabó con él. El espejismo del sexo mágico. De esto hay mucho también últimamente, ¿eh? Esta unión mística sexual, que bueno, ahí está. Y el espejismo de la emergencia manifestada de fuerzas. Bueno, esto lo dejamos para el aire, ¿no? Expresión dual de los 7 rayos. El tipo A dice que es muy organizado, juega con las reglas, le gustan las reglas, todo ordenado, todo legalizado, esto es así, siempre ha sido así y deberá ser siempre siendo así. Y luego está meticuloso en la acción, vamos, al dedillo. Y el tipo B es un poquito más laxo, más geminiano, pero tiene la impronta de la manía del orden, ¿eh? Énfasis en el proceso creativo, manifiesta ideas en formas y es creativo. Fijaos que el tipo B no se distingue mucho del tipo A, ¿eh? Porque el 7º rayo da personalidades de este tipo. Si queréis conocer un signo del zodíaco que tiene auténtica manía en el orden, podéis preguntar a un Virgo. Y un Virgo vendría ahora mismo en la mesa, bueno, quitaría 2 cosas. No le gustaría como está, ¿no? Diría que no, que así no. Pero eso es algo que la energía está así y la tenemos que trabajar. Vocaciones. Lo que hemos dicho antes: constructor, administrador, diseñador, mago, esotérico. ¿Se os ocurre alguna más? ¿Financiero? ¿Dónde estaría? Financiero nos trae el tercer rayo. Era el tercero. De todas maneras, los rayos impares se parecen mucho, ¿eh? Tanto el primero, el tercero, el quinto y el 7º se parecen mucho, porque el financiero tiene una parte de intuición, de mente abstracta, porque es el rayo de las ideas, el rayo de la mente superior. Pero muchas veces, de hecho, lo que utiliza es la mente concreta para calcular esos índices de las hipotecas de Euribor. Tienen unas fórmulas matemáticas increíbles, unos algoritmos que dices, pero esto parece una tontería, pero al final del año son cientos de millones de euros en un sentido o en otro.
Y por eso se rompen la cabeza y tienen un montón de economistas trabajando para ver de qué manera al final de año la cuenta de resultados le va a dar 500 millones más de euros, más o menos. Para eso utilizan esas formas, esos algoritmos tan complicados. ¿Alguna profesión más? ¿Alguna vocación más? Entonces, economista sería, aunque no maneje... Economista es tercero, pero también puede ser este. También puede ser. Hay revolucionarios. Es que revolucionario es aquella persona que quiere cambiar las bases. Ya sea economista, pintor, sacerdote... ¿Qué quiere cambiar? Profesor, ¿Qué quiere cambiar político, dictador. De hecho, los dictadores quieren cambiar. Otra cosa es saber cómo lo hacen. No lo hacen de la forma correcta. Porque no se puede violentar la ley del karma. Por eso van a empezar. Virtudes, no se ve bien aquí, ¿no? Si lo sé, no lo pongo. Es el color, No. el color es ese color. Las virtudes del nuevo orden mundial. No, si se me hubiera traído este. La magia blanca, el empleo de los poderes del alma para fines espirituales. Antes hemos visto los vicios, ahora vemos las virtudes. Empleo de los poderes del alma para fines espirituales. Identificación de uno mismo con la realidad. Esto de poner los pies en tierra no lo tenemos que aplicar todos, ¿eh? Todos los rayos deberíamos de trabajar esto. Porque la realidad se puede entender de dos maneras. O la realidad que está aquí, o la realidad que subyace detrás de aquí. La que subyace detrás de la forma, esa es la del mundo causal. Y esa la tenemos que trabajar. Pero debemos conocer muy bien lo que está sucediendo aquí y ahora. ¿Cómo? Interesándonos por lo que sucede, interactuando. El séptimo rayo, si no interactúa, no trabaja. Es Acuario, cuidado. Y Acuario necesita esa interdependencia, mezclarse con los demás, si no, no consigue expresar nada. El correcto orden por medio de la correcta magia. ¿Cuál es la correcta magia? La magia blanca. La palabra correcta. La magia es la palabra correcta. ¿Qué decía el Génesis? En un principio fue el verbo, ¿no? ¿Sí o no? El verbo que es la palabra, ¿no? Pero la palabra también puede ser sonido o vibración. Es que No. la palabra es sonido y vibración. Es así. De hecho, nosotros tenemos el aparato que tenemos para articular ondas. Lo que hay aquí. Ondas. Si no hubiera aire, sabéis que no hay nada, ¿no? ¿Sabéis? No se podría transmitir el sonido. Si no hubiera luz, no veríamos nada. Esto es el truco de siempre, ¿no? En el principio fue el verbo. Y el verbo, es decir, es la manera de canalizar esa palabra de poder. ¿Cómo alcanzaremos ese estado? La palabra correcta. La palabra correcta, cuando se utiliza durante años y años, hace que a nuestro alrededor vengan devas, vengan ángeles, que cualquier pensamiento o acción que proyectemos la van a cumplir. Es el abre de sésamo famoso. No un mando a distancia, no, sino que el deva que está a nuestro lado, el ángel, va a acabar haciendo eso porque nosotros lo hemos invocado de forma indirecta. ¿Cómo? Palabra correcta, siempre. Lo que no sea verdad, no lo decimos. Lo que dudemos, nos callamos. Las habladurías, nos callamos. Y la palabra correcta viene a consecuencia del pensamiento correcto. Y del deseo correcto, que es el desapego. El deseo correcto es el desapego. Parece una contradicción. La comprensión del plan, esto es más complicado, es comprender lo que viene ahora. Es decir, el nuevo orden mundial es el plan de Dios en la tierra. En principio sabemos que la buena voluntad tiene que predominar siempre la buena voluntad, no el egoísmo y la competitividad que funciona actualmente. El gran problema del ser humano en nuestros tiempos, la gran herejía de la separatividad, es la competitividad. El tener que luchar uno con otro para conseguir un puesto de trabajo mísero y alienante, en unas condiciones a veces difíciles de explicar y de soportar, y por una recompensa económica irrisoria muchas veces. Eso es un gran pecado. Eso lo hemos de transmutar, y todavía queda bastante. El trabajo mágico de la interpretación. Evidentemente la magia no dice 2 y 2 son 4, ¿eh? La magia aparece un símbolo ahí y rómpete la cabeza. Analízalo, reflexiona, estúdialo, medita, despierta la intuición e interpreta que te ha querido comunicar la conciencia a través de un símbolo. Entonces el trabajo simbólico es de séptimo rayo, se podría decir. Aquí lo que os he puesto el tema de la energía atómica en las manos, Rayos, porque en realidad el propósito del alma está dentro de cualquier aspecto concreto también. No pensemos que solamente lo tenemos aquí arriba. En cualquier aspecto externo podemos encontrar una clave de interpretación de lo que es nuestra propia encarnación.
Todo lo que hay alrededor está pensado para que nos despierte la conciencia, todo. Y todo nos ayudará a cumplir con el karma que tenemos. Y a vivir un dharma correcto. Todo, todo, todo. No tenemos que irnos a ninguna parte. Aquí está todo. Y eso no lo entendemos muchas veces, casi nunca prácticamente. Cuando decimos dharma es vivir en armonía, el karma. Vivir en armonía, el El karma. karma. Claro, claro, claro. Le llamamos karma porque no nos gusta. Porque vaya calvario que me ha caído, ¿no? Vaya mochila que me echaron, Y ¿no? dharma es deber, Es cumplir el con deber, tu deber. El deber de cumplir con armonía es el trabajo de este karma. Armonizar. El hecho de encarnar, decimos, vaya faena. ¿Por qué vaya faena? Porque en el momento que desencarnamos, sí que hay unos momentos de confusión. Puede haberlo. De hecho, pasa. Hay veces hay gente que estará, almas que estarán años y años dando vueltas que no se darán cuenta de lo que tienen. Cuando se tiene cierto grado de evolución, las cosas no son así. Pero imaginaos un alma evolucionada que se da cuenta que le han metido en un calcetín, nunca mejor dicho, un cuerpo que no puede controlar. Encima que no controla. Que no controla. Terrible. El nacer es terrible. Es que, ¿cómo te encuentras? Imaginaos una gran conciencia dentro de un cuerpo pequeñito que es dependiente 100%, que no Limitado. sabe lo que equipa. Es increíble. Es una falla tremenda. Pero bueno, la manifestación de la divinidad. Si miramos dentro del átomo, también veremos a Dios. Los científicos, en el acelerador de partículas de Ginebra, parece ser que han descubierto el bosón de Higgs, la partícula, pero ganan años de interpretación. El bosón de Higgs, el pit lunar. La partícula divina. Bosón sería el pit lunar. Es materia etérica prácticamente, lo que se ha descubierto. Y prácticamente se supone que serían los pitris. Ojalá fueran los pitris. Pero luego no lo negaron. Es que hay una controversia tremenda ahí. No le hicieron ni calor A mi nada. modo de ver, lo que descubrieron fue tan grande que se han asustado. Ah. Para mi modo de ver, ¿eh? Porque ellos hablaron de que estaban desarrollando un sistema informático para interpretar lo que habían visto. Y tardarían unos 20 años, es decir, que hasta el año 2030 por ahí no podrían saber lo que ha pasado. Pero los datos están en los ordenadores, ¿eh? Fue una décima de segundo, ¡tas! Pero para eso, al interpretarlo, es lo que hemos visto antes, el correcto orden, el poder, el trabajo mágico de la interpretación. Ese trabajo mágico te puede llevar años. Y de hecho, en el pasado, cuando un maestro quería un discípulo, se acercaba a él y le hacía una pregunta, y a lo mejor el discípulo tardaba 30 años en responder la pregunta, y cuando respondía volvía. Y el maestro se lo miraba, pero no le preguntaba nada. Y según veía Laura, si veía triángulos, círculos y eso, se lo quedaba. Si solamente veía cuadrados, ¿qué te puedo decir? Es el sistema de Pitágoras, también. Funciona de esta manera. El que trabaja, el que medita, el que reflexiona, cambia la hora. El que no, pues no lo consigue. Bueno, el rayo se configura en los vehículos de la personalidad. A nivel, el físico está regido por el tercero y el séptimo rayo. Los otros ya los tocamos cuando hablamos de los otros rayos. Por lo tanto, vamos a ir tirando para adelante. Rayos atributo, calificadores de los vehículos de la personalidad. El séptimo rayo, organización, cualifica al vehículo mental. Fijaos que antes decía el séptimo, ¿eh? El físico, ¿os acordáis? ¿Qué ponía? Y el primero y el mental el cuerpo mental era primero, cuarto y quinto, ¿no? ¿Te acordáis de eso? Y aquí nos habla, como es organización y básicamente es mente, nos habla de que a nivel genérico está ese rayo por encima. Cuesta de entender, ¿no? Los 7 rayos y los 7 sentidos. El primero, el oído. Séptimo rayo, la palabra de poder. Los otros ya los tocamos en su momento. Los triángulos de las constelaciones controladoras de la energía del séptimo rayo. El séptimo rayo entra por Capricornio, ¿no? Entra por esa constelación. Sin embargo, hay nada menos que tres triángulos de constelaciones que manifiestan el séptimo rayo. Está en el primer rayo, en Aries, Sagitario y Capricornio. Está en el tercero, Cáncer, Virgo, Capricornio. Y vuelve a estar en el séptimo, en Aries, Cáncer y Capricornio. Fijaos cómo van tocando. ¿Y por qué Cáncer y Capricornio? Porque Cáncer es la entrada en el reino humano, es decir, el camino de la individualización, y Capricornio es la puerta de salida, la ascensión a la montaña, la tercera iniciación, la entrada en la corriente superior. Y eso es lo que debemos pensar.
que esta energía capricorniana, este afán de búsqueda de la hierba fresca en la cima de la montaña, las ganas que tenemos de respirar los aires de la mente superior, hará lo que la humanidad se transmute y salga del estado de conciencia instintiva que le da cáncer y llegue a ese estado de autoconciencia superior que sería Capricornio, la tercera iniciación. Y aquí tenemos lo mismo. Capricornio, la energía del séptimo rayo, produce la iniciación y el vencimiento del materialismo. ¿Quién lo diría, no? Porque Capricornio suele dar personalidades bastante materialistas y al mismo tiempo muy espirituales. Es un signo de tierra. Es un signo de tierra. Es de la Trinidad de Tierra el tercero de la Trinidad de Tierra. Y si, por ejemplo, Tauro es difícil, duro, perseverante, Virgo tiene una obsesión en el orden, Capricornio rompe esquemas. ¿Conocéis algún capricorniano? Sí. Varios. Rompen esquemas. Rompen Todos esquemas. que son capitales. Pero son gente perseverante. Sí. Aunque todo vaya mal, dale que te pego, dale que te pego. Lo sé. Todos mis compañeros. Y los rayos atributo calificadores de los reinos de la naturaleza. El séptimo rayo rige el rito ceremonial y el primer reino, el mineral. Es el rayo del reino mineral, de las piedras, por eso os puse antes la maestra. Es el séptimo rayo esto, el séptimo rayo de las naciones y ciudades, no el séptimo, es el séptimo. Bueno, tenemos a nuestro querido país, España, que tiene un alma de sexto rayo y una personalidad de séptimo. Y tenemos a nuestros hermanos de Rusia, que tienen un alma de séptimo y una personalidad de sexto. Nos parecemos bastante, nos complementamos, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Rusia ha dado grandes compositores, grandes artistas, algunos con una vida bastante trágica, algunos hay que decirlos que unas vidas bastante trágicas, y España también ha dado gente muy importante en ese sentido. Que los rusos son muy trágicos. Hombre, la verdad, Dostoyevsky la verdad que tiene fama de Bueno, ellos mismos. una densidad increíble. Que cuando llegas allí es como si estuvieras en casa. Nos parecemos muchísimo. Ellos son rubios con ojos azules, nosotros Bueno, eso no. es aparte. Pero sí, Pero por dentro son sí. eslavos, sí, somos muy parecidos, sí, es verdad. ¿Tenéis algo que decir sobre el sexto rayo de España y el séptimo de personalidad de España? Que el séptimo no se ve. Es Sancho Panza. Sancho Panza. Es que España es muy curioso porque el sexto se lo da Sagitario. España es Sagitario. Y el sexto rayo entra por Sagitario. Y el séptimo es de personalidad, pero no está integrada. Es Sancho Panza. Y Sancho Panza es dual. El idealista habla, no, vamos a hacer este, otro, espérate mañana. O como aquello de la película Lo que el viento se llevó, que lo consultaré con la almohada. A ver qué pasa. Pues cada vez que hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Impidiendo que aflorezca algo nuevo. El orden aquí no funciona, ¿no? Esto... Hubo un intento en el pasado, ¿eh? ¿Conocéis la otra bandera que hay? La republicana. La republicana. ¿Qué color tenía? Violeta, amarillo. Amarillo y... Fue generada por masones en el siglo XIX. Hay que decir las cosas como son. Donde hay, donde no hay, no hay. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia. En los 7 rayos, una miscelánea. El séptimo, plano físico, el sentido, el oído, la audición. La religión es ritualista. No hemos hablado para nada de la magia ceremonial. ¿Por qué creéis que es tan importante, por ejemplo, poner lucecitos, de esto, velas, inciensos, Invocación. colores, ciertas notas musicales? Para invocar. Para invocar, Para no. invocar. Claro. ¿Y creéis que se puede invocar los dedos sin nada de eso? ¿O sí? Yo creo que sí. Se puede invocar. Lo que pasa es ¿Por qué creéis que los sacerdotes, por ejemplo, se vestían aquellas casullas de oro, aquellas joyas, etcétera, etcétera? ¿Para impresionar al pueblo o para invocar determinados devas? Para atraer. Recomiendo que leáis la ciencia de los sacramentos de Lee Piper, que debe estar por aquí, porque os explica muy bien, ya en un libro escrito hace más de 100 años, el poder de todo el ritual de la Iglesia. Era obispo de la Iglesia Reformada de Inglaterra y la verdad él explica bastante bien el por qué se utilizan esas joyas. Esto está conectado con los sacerdotes de la antigüedad. De hecho, los sacerdotes de la antigüedad llevaban unas casullas, unas placas de oro, unas láminas, para protegerse el chakra, el plexo solar de los rayos solares. Y se dice
que llevaban una placa cubierta con cera, y en el momento que estaban en Egipto salían fuera del templo y la cera comenzaba a derretirse, volvían para adentro. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban con ese chakra también, bastante, en ese momento eran atlantes, y si entraba mucho la energía por ahí, no acababan percibiendo bien lo que tenían que percibir en el templo, cuando hacían las invocaciones. Así que fijaos qué conocimiento tenían, qué base tan importante. Pero entonces las joyas de las monarquías es lo mismo. Las joyas de las monarquías es para invocar el poder, porque hay un tipo de devas que está. De hecho, si pudiéramos mirar, yo os he puesto al principio una geoda de amatista. ¿Habéis visto alguna grande alguna vez? ¿Os habéis intentado acercar a ella, a la piedra, o acercar la mano? La amatista. Tiene atracción. Generalmente parecen como unas bolsas que cuando las abren, son de Brasil, la mayoría vienen de allí, cuando se abren pues queda un espacio, que es la primera diapositiva, la segunda, viene otra más, otra amatista más, y vais a ver que tiene un poder increíble de atracción, tiene una energía increíble. Yo os invito a que pongáis la mano. Absorbe la negativa, ¿verdad? Absorbe la negativa, la amatista tiene fama de eso, absorbe la negativa. Todo tipo de magia blanca, el espiritismo fenoménico sería la expresión inferior del séptimo rayo, de la magia organizada. Bueno, aquí la tenemos. Sí. Séptimo rayo, planeta Urano, color violeta, la glándula y el chakra sacro, las glándulas son las gónadas, los órganos genitales, y el mineral la amatista. Y está en manifestación desde 1675, Annus Domini es el año del Señor, en latín, ¿os acordáis del latín, no? Sí. Annus Domini, perfecto. La energía del séptimo rayo entra en el planeta Tierra a través del planeta Urano y tiene en el centro sacro, como hemos visto antes, a su vórtice de anclaje en el ser humano, y en las glándulas, las gónadas, al punto de distribución en el cuerpo físico etérico y en el fluido sanguíneo. Pensemos una cosa, de hecho las energías a nosotros nos condicionan de la siguiente manera. Entra todo por aquí arriba, el Sahasrara. Cuando llega abajo, se acaba mezclando con qué energía. Con el Kundalini y las dos polaridades. Suben por la columna vertebral, vuelven hacia arriba. Lo que no necesitamos se vuelve a ir. Si no hubiera la interacción entre la energía que viene del cosmos y la de la Tierra, la vida no existiría. Por eso caminamos erguidos, de pie. Porque tenemos una especie de antacarana, vamos a decirlo claramente, que es la columna vertebral, el caduceo de Mercurio, es decir, el cetro de poder. Ahí tenemos el verdadero cetro de poder los humanos. La piedra preciosa sería la amatista, el color el violeta, y la nota clave musical sería la do. Planeta Urano, esto es el símbolo astrológico del planeta, y esto es una foto también como la anterior, y aquí están las lunas un poco mejor definidas. Preguntas.